Estamos con Fermina Rivas, ella es docente de la Universidad Nacional del Comahue, en Neuquén, y estamos con ella para charlar un poco sobre la experiencia que se dio allá por los años 70, específicamente en el año 73, en Villa Obrera, en la localidad de Centenario, ahí cerquita de Neuquén, sobre una experiencia de educación popular que fue como muy particular y se diría ahora emprendedora, ¿no? Porque para ese momento fue como una ruptura con una educación formal y tradicional. Así es, en realidad no fue la única experiencia, eso fue parte de un proyecto político, educativo a nivel nacional, que estaba de alguna manera, respondía a una política educativa que en ese momento del gobierno popular, de Cámpora y el ministro de Educación, que no me sale ahora el nombre, pero que consistía en impulsar una serie de experiencias de educación, de alfabetización eran en ese momento, que digamos, ahora se reconocen como experiencias de educación popular, y que esta experiencia fue como señera, porque previo al lanzamiento de la campaña nacional de la CREAR, de la campaña nacional de reactivación de educación del adulto, se hicieron como algunas experiencias pilotos, entre ellas la de Centenario. Y con el buen tino de haber filmado esa experiencia y haber registrado para que quede, digamos, porque se hicieron muchísimas más, yo creo que tan importantes como estas, pero de las que no quedó registro, ¿no? Bien, ¿y cómo llegaste vos, Fermina? Yo ayer volví a ver el documental, digo, es un documental que es interesantísimo, como te comentaba, fuera de la grabación lo he visto muchas veces y me encanta porque cada vez que uno lo ve con otra mirada le da nuevo significado. Pero ayer lo volví a ver y veía las imágenes tuyas en ese momento y pensaba cómo habías llegado vos a acercarte a esa experiencia de la escuela. En realidad yo nací en esa experiencia, para mí fue una experiencia que a mí particularmente me atravesó en lo personal y en lo profesional, ¿no? Primero, Villa Obrera es un barrio súper marginal, era en entonces, hoy tiene otras características, pero entonces era un barrio donde vivían no más de 30 familias, obreras, de gente que vivía como podía. Yo nací en Villa Obrera, mi familia es de Villa Obrera. Y en esa época, la verdad que llegar a la escuela secundaria era toda una odisea y una posibilidad que no existía en nadie. Yo tuve la suerte de que una familia que me ofreció la posibilidad de venirme al pueblo, digamos, a 2 kilómetros del lugar, y ir a la escuela, estudiar, hacer el secundario, y acceder junto con el secundario a una vida que de otro modo no hubiera podido acceder. Y entonces, bueno, yo vivía en el pueblo, digamos, nunca perdí el contacto, nunca lo he perdido hasta ahora todavía, el contacto con esa comunidad, porque parte de mi familia sigue viviendo allí, además. Entonces, yo estaba muy vinculada a ese gobierno nuevo que aparecía acá, vinculada como joven, porque toda la juventud tenía una esperanza diferente de lo que habían sido situaciones previas. El 73 es un hito en la historia argentina, ¿no? Y bueno, de alguna manera nos convocamos, nos sentimos convocados, las y los jóvenes de ese momento, a ser parte de ese momento de transformación tan significativo. Se inicia esa experiencia en Villa Obrera con el apoyo municipal de un gobierno peronista en ese momento,
que era la primera vez en Neuquén, ha sido histórico el gobierno del Movimiento Popular Neuquino, entonces en Centenario era la primera vez que ganaba un gobierno peronista. Y, y se hace esa experiencia, allí a mí me parece muy importante la presencia y no solo la presencia, todo lo que originó la persona de Elsa Palavicini, que es la maestra en realidad, con Raúl Rodríguez, que vino a filmar. Y entonces me invitan porque yo conocía el barrio y me encuentro con una situación que a mí particularmente me significó, ya te digo, un montón de experiencias, de preguntas y de toma de conciencia. Yo siempre digo que la experiencia de Villa Obrera a mí me permitió volver a nacer, porque a partir de entonces tuve conciencia de quién era, de dónde venía, cuál era mi gente, y eso es fundamental para la tarea docente. Y bueno. Yo participé también acá en Mendoza en alguna experiencia de una creación de un bachillerato popular que digo, tiene una lógica similar, que era otro contexto, ¿no? Porque eso, estamos hablando de los 70 y esto fue en mediados del 2000. Entonces, ¿qué significó o que vos pudiste ver porque eras joven, quienes estudiaban eran mayores y adultos, o quienes se alfabetizaban, de ese vínculo que había entre ustedes por ahí como militantes, educadores, y las personas, las mujeres y hombres trabajadoras y trabajadores que se acercaban a poder alfabetizarse, y el vínculo que tenían con el movimiento político? Ahí ocurrieron como dos cosas, ¿no? Por un lado, la gente que nos comprometimos en esa tarea, asumimos una tarea de formarnos en esa tarea, porque para nosotros, muchos de nosotros, el analfabeto no sabe nada. Esta era la conciencia, lo que habíamos mamado, ¿no? El prejuicio. Y el prejuicio y esa cosa tan descalificadora de la gente, ¿no? Y la verdad es que nosotros nos encontramos con gente que sabía, pero muchísimo más que nosotros. Nosotros éramos nada más que facilitadores de ese proceso. Y, y, y entonces empezamos a formarnos y accedimos a Freire, a Paulo Freire, que yo no podía creer, yo estaba haciendo el secundario, no tenía la más remota idea de la existencia, ni de la carrera que iba a seguir, porque si es que se podía seguir estudiando, y, y encontrarnos con la propuesta freiriana fue maravillosa, porque además teníamos contacto con otros alfabetizadores, otras experiencias de educación, y la verdad que a mí ese proceso me transformó enormemente, porque aprendí de Elsa a esa cosa del diálogo que tenía Elsa con la gente, de ese modo de acercarse con tanto respeto, con tanta humildad, ¿no? Sin ninguna cosa que ejerciera, donde se evidenciara el ejercicio del poder que sabe más. Yo lo había sufrido en la escuela, eso lo había padecido prácticamente. Y entonces eso es increíble, porque la gente se anima a decir cosas que tienen una importancia ideológica fundamental, siempre y cuando uno pueda vincular esas experiencias con elementos que la trascienden, que la superan, ¿no? Y eso es mérito de Elsa, fundamentalmente. Pensaba también en esto, digo, creo que vos en un momento hablás del documental de cuál era el papel de la escuela, ¿no? Y pienso en la particularidad que tiene la educación de jóvenes y adultos, en el caso de ustedes de la alfabetización, pero la educación de jóvenes y adultos en general, de cómo se piensa. Entonces pensaba esto, cuál es el papel de la escuela y el significado que tuvo, bueno, para ustedes ya lo dijiste más o menos lo que comentabas recién, pero el significado que tuvo para la comunidad de Villa Obrera y
para la educación esta experiencia? Mira, para la comunidad de Villa Obrera esa experiencia eh, fue increíble, increíble en todo aspecto, ¿no? Porque la experiencia, digamos, a ver, yo te cuento cómo era la experiencia. Funcionaba en una casa del barrio, creo que lo cuenta el documental, ¿no? En la única casa que había luz eléctrica y que era necesario que estuviera allí porque Raúl filmaba. Y en esa experiencia empezaba cuando anochecía, a la tardecita, y llegaba la gente por un camino de tierra sin luz, sin alumbrado eléctrico en las calles. La gente iba con el farol en la mano, con sus hijos también, sus hijes. Ellos se llegaban allí con una alegría, una cosa, a pesar de haber trabajado todo el día duramente, y no solo aprendían a escribir, porque eso era fundamental, que ellos se fueran cada día de la reunión del centro con la certeza de haber aprendido algo nuevo, algo diferente. Entonces, eso no podía descuidarse, pero a la vez también planificaban colectivamente el trabajo que realizaban el fin de semana. Vos imaginate, la gente que trabaja duramente, que para muchos son vagos, son los vagos, ¿no? Durante muchas, digo ahora entre las cosas que se dicen, duramente durante el día. A la noche, como puede, se acicala, digamos, y va al centro, vive ese lugar como un momento diferente en su vida, pero vuelve, inclusive piensa el barrio en otra dimensión, piensa su vida en dimensión social, y la piensa haciendo cosas para el barrio, porque ellos en ese poquito tiempo lograron hacer la red de agua potable, que en eso el poder político y el grupo de militantes tuvo un papel fundamental, porque aportaban lo que entonces se llamaba trabajo voluntario. Y entonces hicieron el agua corriente, la luz eléctrica, la construcción de un centro comunitario que después se transformó en guardería. Entonces, para ellos, desde el punto de vista personal y social, fue sumamente importante, porque también les cambió la vida. En las condiciones objetivas pudieron cambiar su vida. Y a nivel educativo, es una experiencia que siempre da pie para pensar otras cosas, da pie para pensar el sentido de la educación en general y en particular la de los jóvenes y adultos, da pie para pensar en los sujetos que asisten a los centros, porque la educación de adultos, de jóvenes y adultos, existe porque existe injusticia en la posibilidad de acceder a la educación tempranamente, ¿no? Entonces, esto de poder pensarlo y pensarla en un sentido más amplio y en un sentido político, recuperando la dimensión política de la educación, a mí me parece que es fundamental. Es una experiencia que da pie para muchas cosas, sobre todo para pensar, ¿no? Hablando de pensar, otra de las cosas que rescaté de la película era el papel crítico de la escuela, ¿no? Uno está por ahí acostumbrado a esto que decías vos, más allá de los prejuicios hacia los jóvenes y adultos, de pensar la escuela como reproductora y son pocos o pocas, o por lo menos acá en la provincia de Mendoza pasa, que ven a la educación y la escuela pública como un espacio de transformación, formadora hacia las y los educandos, pero también transformadora hacia quienes educamos y a la misma escuela en general. Por ahí pensar qué vuelta de rosca se le puede dar a la escuela pensando en esa experiencia y trasladándola a la actualidad, al papel de la escuela hoy. La experiencia esta de educación popular surge en los 70 con el impacto de toda la corriente reproductivista de la educación en América Latina y en el mundo. Y entonces había un papel muy crítico hacia la escuela de parte nuestra, es decir, la escuela prácticamente no servía para nada. Yo, a partir de eso, entendí que la gente, por ejemplo, ellos reivindicaban la escuela, porque
porque no habían tenido la suerte de haber ido a la escuela. Y yo entendí esas cosas, y mucha otra gente fuimos entendiendo y fuimos leyendo desde otro lugar la realidad educativa, porque Argentina es uno de los países latinoamericanos que mayor cobertura tiene, cobertura en el sentido del ofrecimiento que tiene. No es igual en todas las provincias, yo hablo por Neuquén, que también eso no es gratuito, responde a una demanda permanente de los sectores organizados, entre ellos los trabajadores de la educación, que han hecho que la respuesta estatal, por lo menos de ofrecer escuelas en los lugares donde es difícil acceder y demás, esté. Y eso hace que la escuela sea un lugar por donde uno tiene otra posibilidad. Si es que se ve críticamente a la escuela, porque si uno la piensa en ese papel reproductor, uno termina ejecutando las decisiones de otros y haciendo lo que toma otro, pero no es así. En realidad, lo terrible es que yo he trabajado mucho tiempo en la escuela primaria, en la escuela media y también mucho tiempo en la formación docente. Y entonces, desde allí, siempre pensando en que la posibilidad de lo que ofrece la escuela, que es el único lugar donde uno puede encontrar y hacer efectiva esa propuesta de diversidad, de aprendizaje del conocimiento como una cuestión colectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre y cuando piense a la escuela como una práctica, como inserta en una realidad donde lo que ocurre en la escuela tiene que partir de esa realidad y volver a la realidad. ¿Se entiende lo que digo? Sí, es decir, lo que yo enseño tiene que tener una vinculación con lo que vivo. Pero además claro, pero justamente para que surja la necesidad de transformar esa realidad. Eso, el documental está como muy claro, pero también es esto de que por ahí los jóvenes y adultos tienen esa necesidad de la escuela tradicional a la cual no pudieron acceder, y cómo encontrarle una síntesis entre esa escuela formal y la estructura que significaba, y la educación no formal o la práctica más de Freire. Y está, vos como estudiante en ese momento, como estudiante secundaria, estabas en la cotidianidad de una escuela más tradicional y a la par estabas en esa situación de una educación totalmente diferente. Sí, yo la verdad que odiaba la escuela secundaria, porque además era la única escuela que había, una escuela donde yo aprendía cosas que no tenían nada que ver con mis intereses, una escuela comercial, yo siempre me inclinaba por lo humanístico. Entonces, eso era una cosa tremenda, pero yo también entendí que eso era un valor muy, muy importante en mi vida, porque era la posibilidad de entender, de acceder, qué sé yo, de todo lo que posibilita la escuela. O inhibe, porque tampoco hay que desconocer que eso sucede y mucho. Esto de no ver a la escuela como eso, como lo que es, sino como eso. La escuela tiene, es cierto que hay un mandato histórico que es difícil desandar, o romper, porque uno tiene incorporada esa matriz como estudiante, lo ha vivido, lo ha padecido o no, y entonces hay cosas que hay que deconstruir muy seriamente, con mucho ejercicio, con una mirada. Bueno, y eso no es, no aparece de un día para el otro, es todo un ejercicio. Entonces, la escuela tiene una dimensión, yo también trabajé con jóvenes y adultos. Los adultos tienen una mirada que reivindica la escuela. Los jóvenes la cuestionan y mucho, y con razón,
con razón, porque la escuela encorseta, la escuela no responde en general, no digo que no haya experiencias que son valiosísimas, pero en general tiene esa cosa autoritaria, de desconocer las realidades, de cumplir las normas, las pautas, las cosas establecidas, y no animarse rápidamente a cambiarlas, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la escuela tiene mucho para hacer y mucho para aprender, porque a partir del documental se pueden reflexionar estas cosas. Que la educación, el conocimiento tiene una connotación social y que no es posible, digamos, enseñarlo en el aire, sino que hay todo un proceso de aprender que tiene que ver con la acción, la reflexión y volver a la acción, la praxis de la que habla Freire, ¿no? Y que es muy importante. Y ahí, hablando de Freire, me quedé con una duda. ¿Vos tuviste la posibilidad, porque ahí en el documental mencionan que llegaron a verlo y a charlar y a debatir sobre educación, pero quería saber si vos habías tenido esa posibilidad? No, yo sí lo conocí a Freire en San Luis, pero muchos años después. Lo trajo otro gran educador popular que es el Tato Iglesias, lo trajo a la Universidad de San Luis y fuimos 7 colectivos de aquí de Neuquén a conocerlos, y yo no podía creer de tener esa posibilidad, porque nos habló en un estadio, en una cosa, nos sentamos ahí 3.000 personas en el piso, en las gradas, escuchándolo y bueno, es maravilloso. Yo soy freiriana de pe a pa, porque él profundiza, pero con una simpleza y una humildad y un respeto por la gente que en ese momento éramos nosotros los que estábamos allí, y a mí me maravilla todas sus reflexiones y siempre esta posibilidad de la praxis transformadora y la esperanza unida, la esperanza de un mundo mejor como el motor de las transformaciones, ¿no? Eso es genial. Bueno, se va acabando el tiempo. Solo quería, digo, por ahí, que no lo dije al principio, pero la idea de poder hacer esta entrevista, y mañana vamos a entrevistar a Omar, que es uno de los que llevó adelante el documental, sobre el documental, porque es más o menos eso. La idea era embarcarlo en el día de la alfabetización de adultos y poder pasar el documental en el canal nuevamente, por ahí contextualizándolo con tu entrevista, digo, porque lo hemos pasado en otras ocasiones, que pueda dejar un mensaje a las y los adultos que en estos momentos, en este contexto tan particular que estamos viviendo, siguen pensando en la educación como una herramienta para su transformación. A mí me parece que la realidad siempre nos obliga a estos procesos de mirar lo que hacemos y transformarlos e ir modificando lo que somos, ¿no? Y este contexto es terrible porque nos obliga, querramos o no, a mirar qué es lo que tenemos, qué es lo que tiene sentido enseñar en estos momentos, ¿no? Uno mira este contexto de pandemia, los incendios, la desaparición de los humedales, cuál es el sentido, el medio ambiente. Hay una cantidad de cosas que están tapadas y que me parece que tienen un sentido en función de las necesidades, ¿no? Y siempre sirve esto para pensar cómo educamos en un contexto determinado, cuando las circunstancias nos condicionan de alguna manera, y cómo sobreponernos a esto. Yo creo que siempre la salida es colectiva, tiene que ser esperanzadora, que con la participación de todas y todos y todes, pensando en un mundo mejor siempre, y que ese mundo mejor tenga otras oportunidades que no sea esta posibilidad de comprar ilimitadamente y de convertirnos en un gran supermercado, digamos, cuando en realidad tenemos otras posibilidades de ser y sentirnos de otra manera, ¿no? Con el entorno, con el medio. En ese sentido hay mucho para aprender, sobre todo los pueblos originarios,
que tienen una cosmovisión de la que tenemos mucho que aprender, ¿no? Y entonces, y una práctica de vida, de ver que no somos únicos, que hay otras miradas y otras formas de ver el mundo.